Muy buenas tardes y bienvenidos a las entrevistas al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de periodismo y de periodismo económico y hecho además en Canarias, un proyecto, La Gaveta Económica, así se llama esta revista mensual que tiene su epicentro en Tenerife, pero en verdad tiene una proyección en todo el archipiélago. Hoy vamos a hablar con su director, con Antonio Salazar, de cómo, bueno, estas iniciativas también son bienvenidas, ¿no? Cómo una publicación especializada en economía no solo tiene huecos, sino que además lo hace en formato de papel, que además rechaza la publicidad institucional, es decir, una rara avis. Sin más dilación pasamos a hablar con Antonio Salazar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No me he equivocado mucho en la presentación, ¿no? No te has equivocado nada. Te faltó decir que, bueno, que eso solo se le ocurre a un friki, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hubiese aceptado igual, ¿no? Tenemos 20 minutos por delante para que los telespectadores juzguen un poco el trabajo que estás haciendo. En primer lugar, y antes de entrar en lo que son líneas editoriales económicas y cuestiones más detalladas, pero, por ejemplo, el papel. ¿Por qué en papel en la era digital cuando se está diciendo que el papel no tiene futuro? Pues porque es probable que parte del papel no tenga futuro, pero me niego a aceptar que en general todo el papel no tenga futuro. Creo que el papel tiene graves dificultades, entre otras cosas, para aquellos que viven en la actualidad del minuto, pero para quienes nos dedicamos a tener más margen de tiempo, no vivir esclavizados por precisamente la fecha y tener más capacidad para desarrollar, el papel sigue siendo útil. Como lo creo, lo aposté así, ¿no? La revista está pensada para que tú tengas, hombre, cuando nació, salía un viernes. La regalaba el diario de Avisos en Tenerife el viernes y luego se cambió a domingo porque, bueno, las partes consideraron que era mejor, ¿no? Pero estaba pensada para que tú te la cogieras el viernes y tuvieses todo el fin de semana para leerla. Eso te lo da el papel. Claro, sí, ¿no? Como dices tú, y el fin de semana, y luego también para tenerla ahí como una consulta, sí, y la verdad que es un buen proyecto. Bueno, ¿por qué nace esta revista? ¿Cuáles son los objetivos de cuando nace esta revista económica? Mira, yo lo cuento siempre como una anécdota. Yo había terminado un máster en economía, yo no soy economista, pero hice un máster en economía y en ese momento estaba leyendo un informe que decía que aquellas personas que terminaban un máster aumentaban sus ingresos un 30%, ¿no? Tenían esa posibilidad. Y yo decía, una vez más en mi vida me vuelve a ocurrir algo que le pasa a todo el mundo, a mí no me va a pasar, ¿no? Porque no le encontraba utilidades, porque de hecho hice el máster por mera curiosidad intelectual, no buscando una alternativa. Porque tú eres periodista y estudiaste... Hice el máster, claro, pero de economía por mera curiosidad, como te decía, intelectual. Entonces, claro, dándole vuelta, surge un cambio de propiedad en el diario de Avisos, me plantean si me gustaría hacer algo en el diario de Avisos y más que verme inmerso en una redacción y demás, que no sé si esa era la idea que tenían originalmente, cuando hablan conmigo yo propongo hacer una revista de economía. Debo decir que al principio no creyeron demasiado en el proyecto, ¿no? Me decían, bueno, la introducción tuya, el papel, ¿no? Hombre, y hoy en día ellos están contentos y yo estoy contento. La revista consigue que el diario de Avisos, el día que sale, aumente algo las ventas, lo que en los tiempos que corren ya es meritorio, ¿no? La verdad. Entonces, que sí. Eso fue el origen. No sé si tiene alguna línea editorial, se busca, está marcado, ¿qué se pretende? Absolutamente, nació con esa vocación y morirá con esa vocación, que es una defensa de los valores que uno entiende, que yo tengo y que le hemos trasladado a la revista, una defensa del libre mercado, de la responsabilidad individual y de un margen mayor de decisión para la gente, de que seamos personas responsables, justas, éticas, ¿no? Pues esa es la idea y bajo esos principios nace y bajo esos principios se desarrolla. Vale, lo decía en la introducción, te lo voy a preguntar más tarde, pero lo meto ya porque creo que van por ahí. De ahí lo de no aceptar publicidad institucional. Sí. De ahí, sí, hay dos cosas. Una que todo el mundo puede intuir, que es que puedes preservar mejor un proyecto de forma independiente si la publicidad institucional no está. Que yo no es por lo que lo hago originalmente, pero luego sí, porque es que yo creo que el dinero público debería estar para aquellas cosas de necesidad, no para que un proyecto sea viable o no mi proyecto, en función de que la administración venga a soportarlo. Es decir, yo eso no me lo creo. Nunca he creído que la administración tenga que resolver mi proyecto. Mi proyecto se defiende en el mercado, porque creo en el mercado. Por tanto, renuncio. Y además, debo decir que no es una pose, que es verdad que está en la página 3 de la revista, que todos los números se recuerda que la revista no acepta publicidad institucional, debemos ser un caso único en España, debo decirlo,
que un medio de comunicación haga eso, ¿no? Pero no entendería que mañana hubiera dinero público para salvar mi proyecto. Pues no está tampoco en esto, en la corriente, porque todas estas nuevas partidos, bueno, no todos los partidos, vamos a decirlo claramente, sobre todo Podemos, está en la defensa ahora de todo de lo público y parece que cada vez quien diga que lo que es intentar liberar a todas las instituciones a la carga pública, sobre todo de gastos que luego lo acabamos pagando todos, también la clase empresarial, pero también todos los ciudadanos. No sé si se navega a contracorriente. Sí. Pero casi también eso provoca esa curiosidad intelectual que te decía antes. Yo empiezo bueno, ya tenía parte de esas intuiciones y luego quise sistematizar con unos estudios la intuición que uno tenía, ¿no? Y efectivamente, a mí no me parece que sean esos modelos que puedan funcionar. Primero, desde un punto de vista de la eficiencia. Segundo, desde un punto de vista ético. O sea, creo que no hay nada bueno porque el Estado haga todo y nos libera a nosotros de lo que es nuestra responsabilidad. Yo creo que está muy bien. Todos podemos ser empresarios en nuestras vidas, pero empresarios no en el sentido de crear una SL, sino en el sentido de emprender, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que todos deberíamos buscarnos mejor la vida la que nos puede ofrecer la administración. Y luego, porque esto también se presta a muchos malos entendidos, somos nosotros, aquellos que hemos conseguido un progreso en base al mejor aprovechamiento de nuestras cualidades, lo que echamos una mano a aquellas personas que se ven rezagadas en la sociedad. De eso no hay nada malo. Y eso yo lo defiendo también. Claro. Bueno, en este caso yo no sé si, por ejemplo, iba a preguntar por la ley del suelo, pero creo que tú has abordado el tema de la... bueno, que también por ahí van las líneas de Fernando Clavijo, ¿no? De la cantidad de leyes que se sacan. ¿Cuántas leyes se sacan al año, al mes, que dices tú que luego también torpedea la capacidad para luego también de hacer cosas? Pero hay que decir una cosa, que se une el hambre y las ganas de comer. Es decir, no es nada inusual que la gente crea que necesita más leyes. Cada vez que hay un problema siempre se dice, es que la ley, o hay que sacar una ley para. No, es que normalmente ya teníamos leyes. La crisis del año 2007, por ejemplo, se dice siempre que es culpa de la ausencia de regulación. Los dos sectores más regulados en España, con muchísima diferencia, era el inmobiliario y el financiero. ¿Dónde se produjo la crisis? En el inmobiliario y en el financiero. Es decir, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Sin embargo, tenemos esa tendencia a creer que las leyes pueden arreglar. Hay una especie de pensamiento mágico relacionado con las leyes, ¿no? Y yo en eso creo que no es normal. Luego, el problema de las leyes es que llega un momento en que no sabes exactamente a qué atenerte. Y eso genera inseguridad jurídica. Normalmente, y es una crítica que hacemos con mucha frecuencia en la revista, normalmente los políticos cuando hablan de inseguridad jurídica, la imagen que tienen en la cabeza era la de Hugo Chávez en televisión expropiando. ¿Te acuerdas que preguntaba, no? Sí, el expropiese. Esa es la idea que tienen de inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica es, como ha pasado, por ejemplo, recientemente en Tenerife, unos empresarios con unas canteras que tenían autorizaciones tanto medioambientales como de industria, pero no contaban con una licencia municipal que habían solicitado reiteradamente que se les concediese. Más de 30 años. El ayuntamiento no respondió nunca y al final terminaron condenando a estos empresarios. También es verdad que había un delito ecológico aparejado, pero el problema viene en origen porque había un sinnúmero de administraciones que tenían que conceder licencias, casi todas las hicieron, desde luego las sectoriales las habían concedido, pero no la municipal. Eso es inseguridad jurídica, no se puede. Tú no te puedes preguntar por las mañanas cuando sales a conducir qué significa el rojo en un semáforo. O si hoy los coches les toca venir por tu carril o por el contrario. Eso es lo que no puede ser. Uno se levanta y sabe lo que significan los colores del semáforo y sabe que tú conduces por la derecha y que el contrario también lo hará por su derecha. Y así no tenemos colisiones. Pues esa no es la vida que tenemos. También me imagino que aquí se ha vivido con buenas intenciones, me imagino, por ejemplo, las moratorias, ¿no? Que alguien que tiene unos derechos luego le quieren cambiar por buenas intenciones, pero claro, se están vulnerando otros derechos, ¿no? Claro, yo primero lo de las buenas intenciones
vamos a aceptarlo. Sí, ¿no? o, O sea que o a lo mejor sí. también tiene una carga política demagógica. No, y una carga ideológica en muchos casos, ¿no? Sí. De que a mí hay conceptos que me siguen sorprendiendo a día de hoy. Cada vez que oigo esto de la capacidad de carga, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, pues no puede ser que si hay mucha gente en la isla se hunda, ¿no? No se deben referir a eso exactamente. El uso de recursos naturales, pero si lo que hemos sabido a lo largo de la historia, mira, se tardaron 1800 y pico años de nuestra era en llegar a los 1.000 millones de habitantes, y luego progresivamente cada otros 1.000 millones han sido en espacios más pequeños. El último, hasta llegar a 7.000, se utilizaron 13 años tan solo, fueron precisos. Es decir, el mundo es más rico que nunca antes en la historia. Hay menos hambruna que nunca antes en la historia. Estamos mejor que nunca antes en la historia, y lo hemos hecho desarrollándonos de una forma razonable. Hay gente que no le gusta lo que ve. Esto probablemente es muy subjetivo. Entonces, el tema de la moratoria tiene parte de esos contenidos ideológicos y luego, efectivamente, se afectan derechos de propiedad. ¿Cuál es el problema encima añadido? Que luego hay empresarios, ¿no? Me molesta usar el término porque yo creo que es un término mucho más noble del que a veces tiene, por ejemplo, como el que voy a poner, que lo que llamo empresarios de proximidad, ¿no? Y eso pasó mucho en mi isla, ¿no? Tenían un conocimiento previo de la moratoria, se fueron a los ayuntamientos encantados porque iban a cobrar las licencias y dieron un montón de licencias en un tiempo de vacío legal. Bueno, por ahí han colado un montón de ofertas que además fue hecha a prisa y corriendo, con lo cual tampoco sirvió para cualificar excesivamente el destino, ¿no? Por tanto, un nuevo problema de intervencionismo, porque aunque hubiesen tenido buenas intenciones, el resultado es que se aprovecharon determinados empresarios. Vale, ya que tengo aquí, te voy a aprovechar una duda personal. Por ejemplo, acabas de decir una palabra, el intervencionismo, es decir, a mí no me gusta el intervencionismo, pero también, si ponemos el ejemplo, no sé, puede ser la Unión Soviética en su época, Cuba o Venezuela o lo que sea, donde el Estado interviene, como dice, expropiese. Pero por otro lado, el liberalismo, el ultraliberalismo, donde el empresario, el dinero, donde casi los derechos sociales no tienen lugar. ¿Dónde está ese punto de equilibrio que le gusta al economista decir, ese cruce de...? Mira, es una muy buena pregunta. El tema está que de la misma manera que todo el intervencionismo se desarrolla en base a calificar fallos del mercado, los que defendemos el mercado somos muy conscientes de los fallos del mercado, pero mucho más de los fallos del Estado. Y esa parte de la ecuación normalmente queda fuera. Lo que yo digo es que cuando se produce un fallo de mercado, si no hay intervención gubernamental, en el propio mercado Lo regula, se regula. Claro, porque son oportunidades para otros empresarios. Esto lo único que tiene que tener son muchas facilidades para que pueda resolverse automáticamente. ¿Qué ocurre con un fallo de mercado? Normalmente viene el Estado y dice, ahí hay un fallo de mercado, vamos a hacer esta... normalmente lo que hace es consolidar e impedir al tiempo que se desarrolle una alternativa de mercado. En una sociedad más liberal, donde el Estado no tenga que intervenir ante eso, no he dicho... corrige el fallo del mercado con un fallo del Estado, porque el Estado no tiene un éxito que llevarse a la boca en nada de lo que hace. Habría que preguntar, dice, en sanidad pues no parece que tenga muchos éxitos, en educación no parece que tenga muchos éxitos. Mira, en una cosa que nadie les discute, que es la recaudación de impuestos. Es verdad que han mejorado mucho en los últimos tiempos porque ahora es una sangría notable, pero siguen ellos mismos diciendo que ahí no se sabe cuánta evasión fiscal. Es decir, si aquello que es un monopolio constituye un monopolio que todos no discutimos, ¿no?, que sea su labor, no lo hacen bien porque iban a hacer bien sanidad, educación, carretera. Hombre, ya sabemos que todas esas cosas normalmente tienen muchos intereses que no son precisamente el bienestar. Sí, ¿no? Que de la... si no son capaces ni de cobrar, ¿no? Que es, también, pero también claro. en la empresa es difícil cobrar, ¿no? En la empresa es difícil cobrar, pero es más fácil interrumpir. Primero porque son relaciones voluntarias. Con el Estado no tenemos esa relación voluntaria. Y además, es obligatoria, claro. Claro. Y normalmente con el Estado ocurre una cosa, que es que cuando ellos dicen, tú me debes a mí 2 millones de euros, por una barbaridad de dinero, son 2 millones de euros, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿cómo le voy a deber 2 millones de euros? Empiezas un largo proceso y normalmente, a lo mejor no son 2 millones, pero es 1.800.000 y ellos... Porque a mí me gustaría que me contaran cuántos casos hay en España, creo que no demasiado, de inspecciones que se abren y se cierran sin sanción, ¿no?
y sin acreditar lo que decía la agencia tributaria que había que acreditar. En el mercado no funcionamos así. Primero, porque si a mí un cliente no me paga 2 inserciones publicitarias, la tercera ya no se la pongo porque no me lo voy a poder permitir. Y segundo, hombre, le puedo dar un periodo de tiempo a que se ponga al día y ese tipo de cosas. El Estado es inflexible y además tiene la prioridad, ¿no? Es decir, el Estado cobra hoy y le da igual que tú tengas empleados, que tus niños tengan que ir al colegio o que tengas una operación urgente, le da exactamente igual, es inflexible. No, y bloquea y tiene unas armas muy poderosas. Sí, claro. la coacción en estado puro. El Estado es violencia. Si esto, pero no es ni siquiera original. Mira, lo resumo fácil. De hecho, Max Weber, el filósofo, hablaba precisamente de la entidad distintiva del Estado es su capacidad para la violencia. Él decía violencia legítima. ¿Vale? Nadie lo va a discutir, dice violencia legítima. Y hay otro pensador, Oppenheimer, que entendía que el Estado, que hay 2 formas de conseguir las cosas en la vida, de forma voluntaria y de forma obligada. La forma obligada, la del Estado, la forma voluntaria, la del mercado. Yo tengo clara cuál es la que me gusta. Sí. Vamos a ir ya encarando la recta final porque vamos muy justitos de tiempo. Antonio, ¿cómo evalúas a la clase empresarial canaria? Muy dependiente del sector turismo. También, si me puedes mezclar temas, ¿la construcción puede volver a resurgir? ¿Algún sector que pueda tapar lo que generaba la construcción? Mira, una de las características de la revista es que somos poco partidarios de hacer pronósticos de futuro, ¿no? Entonces, a mí sí hay una cosa que me preocupa, por ejemplo, cuando se habla del sector de la construcción, ¿no? A mí me parece que cuando se concilia oferta y demanda, si esa es muy alta, no hay inconveniente, ¿no? Porque estás conciliando necesidades con oferta. Claro. El problema es cuando está alentada por las políticas del Banco Central Europeo. Y entonces en este momento lo que tenemos es un escenario donde hay muchísimo dinero, muchísima liquidez a un bajo precio. Eso puede alterar las razones de la oferta y la demanda, es decir, la gente no es que tenga una genuina necesidad de tener vivienda, sino tiene una genuina necesidad de ganar dinero en un entorno de tipos bajos para sus ahorros. Entonces esto puede estar metiendo dinero en el mercado y nos puede dar ruido. Entonces yo soy muy partidario de ser muy prudentes con este tema porque ya hemos venido además de hace unos años donde pasó lo que pasó, ¿no? Y en el sector turístico es nuestro petróleo. Entonces, nuestra fábrica, sí. Claro, sí. Lo importante en el sector, que yo creo que eso sí ocurre, es que se ha ido recualificando partes, sobre todo de destinos dentro de las islas, que cada día tenemos una mejor planta hotelera, y lo que sería conveniente es ser conscientes en este momento de que buena parte de nuestro turismo lo tenemos prestado por problemas de mercados competidores y que en algún momento eso se van a recuperar. Pero tratar de fidelizarlos también. Por eso, que como creo que en algún momento, y sería deseable que se recuperen, estemos en condiciones de competir en ese nuevo escenario. Pero yo creo, honestamente, es que cuando nos iban mal venían 10 millones o 12 millones de turistas. Ahora estamos excelentes y vienen 14 millones. Es decir, somos una potencia mundial en ese sentido y deberíamos ser conscientes de ello. Otra cosa es que están todo el día haciéndonos creer, como empieza a ocurrir en otros destinos, que hay algo malo en que eso suceda, ¿no? Ya. Última pregunta, ahora eso sí. El paro estructural en Canarias, porque luego, pese a que tenemos una planta hotelera excelente, tenemos buenos profesionales, ahora ya tú indicarás lo que sea, pero el paro estructural nuestro, o sea, la media es superior a la de Canarias, a la del territorio nacional o España. ¿Qué claves hay? ¿Qué es lo que indica? ¿Por qué no salimos nunca de esas cifras? Creo, y esto también es una aproximación sobre la que cabría muchas variables, pero una primera, un divorcio absoluto de la formación de la necesidad, eso me parece que no se podría discutir, y luego el sector turístico tiene muchas cosas buenas, es muy intensivo en mano de obra, pero no especialmente cualificada, con lo cual ahí también tenemos un problema, ¿no? Es decir, sí, da trabajo, pero trabajo da trabajo de poca especialización. Sí, y además de salarios medios relativamente bajos, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una alta especialización en servicios, pero además en servicios de este tipo. Podríamos tener servicios de mayor valor, pero para eso no tenemos formación. Ya, ¿y se puede diversificar hacia...? Se debe diversificar, pero ojo, este es un problema que me parece muy común en Canarias, que es creer que la diversificación la va a ordenar el gobierno. Y estos son los típicos problemas de nuestro régimen económico y fiscal. Vamos a darle un tratamiento privilegiado a energías renovables, a las inversiones en cine. Mire, deje que el mercado dé esas mismas facilidades para cualquier actividad y será esa
la estratégica y la que va a ayudar a diversificar la economía. Sí, claro, que cada uno, que el nicho ya Claro, vendrá, sí, claro, el empresario es el que quiere ganar dinero y ya lo irá buscando. En cosas que no le diga el gobierno, porque además con el tema del cine, y esto es una de las cosas probablemente más preocupantes a la que nos vamos a enfrentar en un margen corto de tiempo, la agencia tributaria se va a cargar los incentivos al cine. Al tiempo. Que no soy nada partidario de hacer pronóstico, hoy me mojo. Y digo que ahí va a haber un problema porque la agencia tributaria se lo va a tumbar. Bueno, la agencia tributaria. ¿Con quién hemos ido a parar? Antonio, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, no tenemos más plató. La verdad que podríamos estar hablando un rato largo, me lo pasaba muy bien y ha sido un placer y que le vaya muy bien a la Gaveta Económica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica. Bueno, ya lo ha dicho también un poco, hay teorías, ¿no? Y es buscar un poco, dejar que las oportunidades se les aparezcan a los empresarios, pero no poner barreras ni decir qué negocios pueden y cuáles no pueden, de tal manera que, bueno, pues ya la oferta y la demanda buscará esos nichos de mercado que al final será lo que genere una economía que luego también pueda revertir sobre todo sobre los ingresos al Estado y el Estado a su vez también en dar servicios a toda la población. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.